Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, que es la prescripción en herencias y legados. Tenemos como una introducción que cuando hablamos sobre herencias y legados nos referimos a la transmisión de bienes de una persona fallecida a sus herederos. Sin embargo, existen ciertos plazos legales conocidos como prescripción que pueden afectar ciertos derechos de estos herederos y legarios. Comprender estos conceptos es crucial para asegurarse de que los derechos de todas las partes involucradas sean respaldadas. Tenemos como primera sección que es la prescripción. La prescripción es un mecanismo legal que extingue derechos o acciones debido al paso del tiempo. En el contexto de las herencias y legados, la prescripción puede significar que si no reclama una herencia dentro de un cierto plazo, se pierde el derecho a hacerlo. Este plazo varía según la legislación de cada país y puede tener un impacto significativo en los derechos de los herederos. Tenemos como sección 2 los tipos de prescripción y herencias, que existen principalmente dos tipos de prescripción que pueden aplicarse en el contexto de las herencias, que son la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. La prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, es el medio por el cual una persona puede adquirir una propiedad o un bien por haberlo poseído durante este cierto periodo de tiempo, de manera continua, pacífica y pública. Este tipo de prescripción puede ser relevante si, por ejemplo, un heredero ha estado usando una propiedad sin que se haya formalizado la herencia. Tenemos un ejemplo. Imaginemos que Juan, en este caso, está viviendo en una casa que le pertenecía a su abuelo fallecido de hace 15 años. Nadie más de la familia reclamó la propiedad, ni le hizo una sucesión formal. En este caso, Juan podría alegar la prescripción adquisitiva, ya que ha vivido en la propiedad de manera continua, pacífica y públicamente durante más de 10 años, adquiriendo así el derecho de la propiedad. También tenemos que la prescripción extintiva, este tipo se refiere a la extinción del derecho a reclamar la herencia o a cuestionar la validez del testamento después de un cierto periodo de tiempo. Este periodo puede variar considerablemente dependiendo de la legislación del país, en este caso Ecuador. Considerando el caso de María, otro ejemplo, su tío falleció hace 2 años, dejando un testamento que no se había encontrado hasta recientemente. Según la ley local, el corto plazo para reclamar una herencia es de 10 años. Como han pasado más de 10 años desde el fallecimiento del tío, María puede haber perdido el derecho a reclamar su parte de la herencia debido a su prescripción extintiva. Hablaremos también aquí en la sección 3 sobre los plazos de prescripción. Es crucial conocer los pasos específicos de la prescripción, ya que pueden variar según la jurisdicción. Por ejemplo, en algunos países el plazo para reclamar la herencia es de 5 años. También tenemos que mientras que en otros países puede ser de 10 años o incluso más. Consultar la legislación local o un abogado especializado es fundamental para obtener una información precisa y confiable. Tenemos un ejemplo de los plazos. Aquí está.
Por ejemplo, en España, el plazo para aceptar una herencia es de 30 años desde el fallecimiento del causante, mientras que en México el plazo general es de 10 años. Así que, si Pedro, que vive en México, no reclama la herencia de su madre fallecida dentro de esos 10 años, perdería su derecho a la herencia debido a la prescripción extintiva. También tenemos aquí hablaremos en la sección 4 de las excepciones y suspensiones de la prescripción, que existen ciertas circunstancias que pueden interrumpir o suspender el plazo de prescripción de estas excepciones. Son importantes porque permiten a los herederos que enfrenten circunstancias especiales para tener más tiempo para reclamar su herencia. También tenemos aquí que los menores de edad, si uno de los herederos es menor de edad, el plazo de prescripción puede no comenzar a contar hasta que alcance su mayoría de edad, que en este caso serían los 18 años. Tenemos igual un ejemplo que suponemos que aquí que Laura tiene solo 14 años cuando su padre falleció. Según la ley local, el plazo para la prescripción no comenzará a contar hasta que Laura cumpla los 18 años. Esto le da a Laura más tiempo para reclamar su herencia una vez que alcance su mayoría de edad. Al iniciar un proceso judicial, puede interrumpir el plazo de prescripción, permitiendo más tiempo para resolver la cuestión de los tribunales. Igual aquí tenemos un ejemplo que consideraremos a Miguel en este caso, quien descubre un testamento oculto después de 8 años de fallecimiento de su abuelo. Miguel inicia un proceso judicial para reclamar su parte de la herencia. En este caso, la iniciación del proceso judicial puede interrumpir el plazo de prescripción, permitiéndole a Miguel más tiempo para resolver la cuestión en los tribunales. También tenemos algunas circunstancias especiales en este caso, que pueden ser como la incapacidad mental de un heredero o la ausencia del país. A la ausencia del país también pueden suspender o interrumpir el plazo de prescripción. Igual aquí hay un ejemplo. Si Marta en este caso es una heredera, sufre una condición médica que le impide tomar decisiones legales durante varios años, el plazo de prescripción puede suspenderse hasta que ella pueda participar plenamente en el proceso. Tenemos aquí en la sección 5 algunas recomendaciones. Aquí hay algunas recomendaciones prácticas para manejar herencias y legados. Actuar pronto. Es importante que no esperes para reclamar tus derechos si sabes que el heredero inicia el proceso lo antes posible. Aquí igual tenemos un ejemplo en que Ana sabe que es heredera de una propiedad, pero aún no ha iniciado el trámite de sucesión. Siguiendo nuestro consejo, decide actuar pronto y comienza el proceso inmediatamente, asegurándose de no perder sus derechos por la prescripción. También tenemos un asesoramiento legal, que es consultar a un abogado especializado en derechos sucesorios para atender tus derechos y obligaciones, así como los plazos específicos de jurisdicción. Igual aquí tenemos un ejemplo en el que Carlos no está seguro de manejar la herencia de su tía. Entonces decide consultar con un abogado especializado quien le explica los plazos y procedimientos específicos de su jurisdicción, ayudándole a evitar posibles problemas legales en el futuro. También tenemos que mantener una documentación relevante y organizada y accesible. Esto incluye testamentos, certificados de defunción,
y cualquier otro documento relacionado con la sucesión. Tenemos un ejemplo en el que Julia organiza todos los documentos relacionados con la herencia de su madre en un archivo bien estructurado, lo que facilita al proceso de sucesión y evita posibles retrasos. También tenemos que una comunicación debe ser clara, se debe hablar con los demás herederos y partes interesadas para evitar malentendidos y posibles conflictos. Igual aquí hay un ejemplo en el que Luis asegura de mantener la comunicación abierta con sus hermanos sobre el proceso de sucesión de su padre, lo que le ayuda a prevenir disputas y asegura que todos estén al tanto de los avances. Tenemos que la prescripción y legados es un aspecto esencial que no debe pasarse por alto. Conocer los plazos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia en la protección de tus herederos o los de tu familia. Si tienes algún familiar que conozcas de este caso, puedes decirle lo que te hemos hablado aquí. También tenemos que la prescripción y legados es un mecanismo legal crucial que puede afectar significativamente a los derechos de los herederos y legatorios, entender tipos de inscripción, los plazos específicos y las posibles excepciones. Tenemos aquí que la comprensión para la prescripción puede ser adquisitiva e extintiva y cada tipo tiene implicaciones distintas para los herederos. La prescripción adquisitiva permite adquirir la propiedad de un bien por su posesión continuada, mientras que la prescripción extintiva puede llevar a la pérdida del derecho a reclamar una herencia si no se actúa dentro de un cierto plazo. La importancia de los plazos. Los plazos de la prescripción varían según la jurisdicción y pueden ir desde unos pocos años hasta varias décadas. Conocer los plazos es esencial para evitar la pérdida de derechos sobre la herencia. También tenemos que existen excepciones y circunstancias que pueden interrumpir o suspender el plazo de prescripción, como la minoría de edad de un heredero, incapacidad mental o la iniciación de un proceso judicial. También tenemos aquí algunas recomendaciones que para mejorar eficazmente las herencias y legados es actuar pronto. ¿Qué es actuar pronto? No dejar que el tiempo juegue en tu contra. Si sabes que el heredero comienza el proceso de reclamación antes posible para evitar la pérdida de derechos por su prescripción. Por ejemplo, si eres consciente de que tu derecho de una herencia, empieza los trámites inmediatamente para asegurar que tu reclamación se realice dentro del plazo legal. También una recomendación es buscar un asesoramiento legal y consultar con algún abogado especializado en derecho sucesorio para entender plenamente tus derechos, obligaciones y los plazos específicos de tu jurisdicción. Un profesional para guiarte a través del proceso y evitar errores costosos. Por ejemplo, algún abogado especializado puede ofrecer asesoramiento preciso y personalizado, asegurando que todos los documentos están en orden y se respeten en los plazos legales. También es importante organizar la documentación. ¿Por qué? Porque los documentos son relevantes, como los testamentos, certificados de defunción y otros relacionados con la sucesión, bien organizados y accesibles. Esto facilita el proceso de sucesión y reducirá el riesgo de problemas legales. Ejemplo
Un ejemplito es crear un archivo estructurado con todos los documentos necesarios, puede agilitar los trámites y evitar retrasos. También es importante mantener una comunicación abierta. Esto habla sobre cómo te comunicas con los demás herederos y partes interesadas para evitar malentendidos y conflictos. Una comunicación clara y abierta puede prevenir disputas y asegurar un proceso de sucesión un poco más fluido. También tenemos que es importante educarnos continuamente, mantenernos informados sobre leyes y regulaciones relacionadas con las herencias y legados. También que las leyes pueden cambiar y estar al tanto de las modificaciones nos ayudará a estar mejores preparados. Entonces, la prescripción en herencias y legados puede ser un tema complejo, pero con información correcta y la asesoría adecuada puedes proteger tus derechos y los de tu familia. Si tienes alguna pregunta, necesitas más información, aquí te lo podemos redactar. También tenemos que es un aspecto crucial que no hemos mencionado en detalles, es la importancia de la planificación anticipada y el uso de herramientas legales para evitar problemas relacionados con la prescripción. Esto con la prescripción en herencias y legados. La planificación sucesoria es una estrategia que puede prevenir conflictos y asegurar una transición más fluida de los bienes. La planificación sucesoria implica organizar de antemano cómo se distribuirán de tus bienes después del fallecimiento. Esto puede incluir la redacción de un testamento claro y detallado, así como el establecimiento de fideicomisos y otros instrumentos legales. Por ejemplo, pongamos que don Luis está preocupado por sus posibles disputas entre sus hijos. Después de su muerte decide redactar un testamento detallado en el que especifica claramente cómo se distribuirán sus propiedades y otros bienes. Además establece un fideicomiso para gestionar algunos de sus activos, asegurando que utilicen de acuerdo con sus deseos. Testamento, ¿qué es? Redactar un testamento es fundamental para garantizar que tus bienes se distribuyan según tus deseos. Un testamento bien redactado y actualizado regularmente puede evitar malentendidos, conflictos entre los herederos. Un ejemplo, Ana asegura que de actualizar un testamento cada pocos años o cada vez que ocurre un cambio significativo en su vida, como el nacimiento de un nieto o la adquisición de una nueva propiedad, esto garantiza que sus deseos estén siempre claros y actualizados. ¿Qué son los fideicomisos? Son unas herramientas útiles para la gestión y distribución de los bienes. Pueden proporcionar beneficios fiscales y asegurar que los activos se manejen de acuerdo con las instituciones del fideicomiso. Un ejemplo. En este caso, Carlos establece un fideicomiso para sus nietos, especificando que los fondos solo pueden utilizarse para su educación universitaria. Esto asegura que los recursos se utilicen de manera responsable según sus deseos. Una documentación legal y un asesoramiento es esencial para asegurar que todos los documentos legales estén en orden y cumplan con las leyes locales. En este caso, un abogado puede ayudar a identificar la mejor estrategia para la planificación sucesoria y evitar problemas futuros relacionados con la prescripción. También tenemos que la planificación anticipada y el uso de herramientas legales adecuadas pueden prevenir muchos problemas asociados con la prescripción en herencias y legados. No esperes a que sea demasiado tarde, toma una decisión ahora para proteger tus bienes y asegurar que se distribuyan según tus deseos. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero les guste. Muchas gracias.